Bienvenidos, estimados estudiosos, a nuestra primera videoclase de determinación de recursos financieros. Les recuerdo que este curso está enfocado en el análisis y el desarrollo de las competencias hacia el entendimiento del modelo de gestión financiera de una compañía. Nuestro curso comprende 3 módulos. Un primer módulo enfocado en el entendimiento general de la función financiera, todo lo que corresponde al entendimiento de la gestión financiera como tal. Un segundo módulo enfocado en el entendimiento del análisis y métodos financieros. Y un tercer módulo direccionado hacia los temas de mercados financieros y la gestión de las finanzas internacionales. De manera general, entonces, en esta primera sesión hablaremos de la importancia que tiene la gestión financiera para una compañía, cómo se integra y cuáles son los elementos básicos que se deben tener en cuenta dentro de la gestión financiera. Para hablar entonces de la gestión financiera es importante hablar de 3 elementos relevantes dentro del entendimiento global y el desarrollo de la buena toma de decisiones financieras dentro de una compañía. Entonces, dentro de la gestión financiera hablaremos del entorno de la compañía, del análisis y ejecución financiero y de la parte de control financiero. Entonces, por ello es importante hablar del entorno de la compañía dentro de la gestión financiera. Desde el punto de vista del entorno, existen 3 elementos claves que debemos considerar. Uno, enfocado al entendimiento de la estructura organizativa. Otro, enfocado al entendimiento de las políticas financieras. Y, asimismo, de las regulaciones y entes asociados a la función financiera. Entonces, dentro del entorno de la compañía es importante entender la estructura organizativa de la compañía y a su vez cómo es el modelo organizativo desde el área financiera, ¿sí? Es decir, si bien una compañía tiene diferentes áreas, dentro de la gestión financiera también existe un diseño específico de la estructura organizativa. Entonces, así como hay una estructura general de todas las áreas de una compañía, existe una estructura específica para el área financiera. Existen muchos modelos, no hay un modelo estándar que se pueda decir es el modelo estándar con que trabajan todas las compañías en cuanto a la estructura organizativa del área financiera. Todo depende de las necesidades de la compañía y de la capacidad y del tamaño de la operación de la compañía. Es decir, existen regularmente en las empresas pequeñas, la operación financiera y contable tiende a tener estar condensadas en una misma área, mientras que en las empresas grandes, las empresas con operación muy grande, tiende a estar segmentada la función financiera y la función contable. Es decir, existe un área enfocada a la gestión contable y un área enfocada a la gestión financiera. Esto por ello entonces depende del tipo de empresa y del tamaño de la empresa y de la operación. Existen diferentes modelos de la estructura organizativa. Vamos a ver de manera general, dentro de la estructura organizativa hay hay unos componentes principales. Entonces, dentro del área organizativa financiera, encontramos regularmente un gerente o una gerencia financiera que reporta directamente a la alta gerencia de la compañía. Puede ser una gerencia financiera o un vicepresidente financiero, dependiendo del tipo
empresa, del tamaño de la empresa. Y una gerencia financiera que a su vez tiene a su cargo unas áreas específicas para la gestión financiera. Entonces, dentro de esas áreas específicas, eh, hablamos regularmente de las áreas de crédito, de las áreas de inversiones y de las áreas que tienen que ver con el análisis, la planificación y el análisis. O sea, si bien existen unas estructuras organizativas definidas dentro del área financiera, pues entonces luego entonces, si nosotros estamos trabajando en un área financiera, es importante que conozcamos cómo se componen las áreas financieras. Es decir, entender cuáles son los diferentes roles y las diferentes posiciones y funciones que se desarrollan un área financiera. Por ello, entonces, existen diferentes tipos de estructuras organizativas para las áreas financieras. No obstante, pues existen unos elementos característicos de las áreas financieras. Entonces encontramos regularmente una gerencia financiera o una vicepresidencia financiera, también puede ser, dependiendo del tamaño de la compañía, que reporta directamente a las áreas, a la alta gerencia o a la presidencia, que tiene a su cargo las áreas de crédito, de inversiones, de planificación y análisis financiero. Como les comentaba, entonces, dependiendo del tipo de compañía, pues entonces también estas áreas absorben eh, funciones contables y dentro de las áreas financieras también encontramos algunas áreas como contables, eh, dependiendo de la estructura que defina la compañía según la estrategia y según el tamaño. De igual manera, entonces, así como existen diferentes modelos para la estructura organizativa, entonces también hablamos de lo que corresponde a las políticas financieras. Es muy importante entender que cada compañía, dependiendo del sector en el que se encuentre ubicado, eh, y dadas unas condiciones de mercado, pues tiene unas definiciones generales del manejo de los recursos financieros, que comprende todo lo que tiene que ver con los roles y las responsabilidades, las regulaciones internas y externas y los lineamientos en el manejo de recursos y su administración. Entonces, las políticas financieras eh, varían de una empresa a otra, dependiendo del tamaño de la compañía, pero también dependen del sector en el que se encuentren, dependiendo del mercado en el cual se desarrolla la operación, de las regulaciones tanto de carácter interno como de carácter externo y los lineamientos del manejo de los recursos financieros. Aquí falta incluir los recursos financieros y la administración de los mismos, así como los lineamientos frente
a los dividendos, este es un elemento muy importante, y rendimientos. El de los rendimientos y utilidades de la compañía. Entonces, dentro de las políticas financieras hablamos de roles, regulaciones internas y externas y de alineamientos sobre el manejo de los recursos financieros y su administración, así como también de los lineamientos frente al manejo de los dividendos y de los rendimientos y utilidades de la compañía. Entonces, este es uno de los aspectos que también debe considerarse dentro de la gestión financiera. ¿Sí? Le recordemos que la gestión financiera no es solamente, no está solamente enfocada en el análisis de cifras, sino que tiene que reconocer el entorno de la compañía. Y una parte del entendimiento del entorno tiene que ver, uno, con la estructura organizativa, dos, con las políticas financieras que se tienen en la compañía, que varían de una compañía a otra, de un sector a otro y dependiendo de diferentes, que tienen diferentes características. Y asimismo, dentro del entorno también hablamos de lo que tiene que ver con las regulaciones y normas internacionales. Este es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta eh, para las personas que trabajan en áreas financieras. Y cuando hablamos de normas internacionales, estamos hablando de los estándares internacionales del manejo de la información financiera. Reconocidos de manera internacional, existen dos grandes grupos de normas internacionales dentro del entorno financiero. Uno, las primeras, las USGAP, que son las normas internacionales que definen los lineamientos de presentación y manejo de información financiera de Estados Unidos, dadas por Estados Unidos, y las IFRS, que en Colombia en este momento están siendo, bueno, bastante divulgadas porque hace referencia a lo que conocemos en Colombia como las normas NIF. Estas normas pues son los lineamientos de estándares de presentación y de información financiera dados, estas son de Reino Unido. Y en Colombia actualmente está en un proceso de implementación de normas NIF, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que sea, pues entonces debe adecuarse a este modelo de estándares de normas internacionales IFRS, que en Colombia se conocen como las NIF. Entonces, estas normas son importantes dentro del contexto de la gestión financiera, ya que definen los lineamientos de estándares de manejo de información financiera. Y, y ustedes se preguntarán quizás, bueno, ¿por qué es importante tener el conocimiento de estas normas? Así como existen unas normas ISO en temas de calidad, en temas de riesgos, así como existen unas normas internacionales en temas de gestión de proyectos, pues también existen unas normas internacionales en función de la presentación y del análisis y el entendimiento de las partidas financieras y de los resultados financieros de una compañía. Entonces, en este momento, las IFRS, por ejemplo, en Colombia, se están adoptando y en este momento ya hay una, digámoslo, hay una reglamentación, hay una regulación eh, para implementar estas normas en Colombia. ¿Qué implica esto? Pues implica una redefinición del modelo de la contabilización de los activos, la contabilización en general de las diferentes partidas y de la presentación de la información financiera. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve de muchas maneras. Una de ellas es que le permite a las empresas poder presentar esta información financiera
conforme a los estándares internacionales, por ejemplo, cuando va a solicitar un crédito en el exterior. Entonces, cuando solicitan un crédito en el exterior, pues van a pedir información adoptando los modelos de las normas internacionales. Por eso también esto aporta muchísimo al desarrollo de mejores prácticas financieras para la compañía y porque desde diferentes frentes le va a permitir una apertura a los mercados globales. Entonces, dentro del entorno de la compañía, hablamos de que es importante entender la estructura organizativa financiera, las políticas financieras que tiene una compañía y a su vez las normas internacionales y cómo se aplican en la compañía en la que nos encontremos, ya que las normas varían o sea, dependiendo del tipo de empresa, del tamaño de empresa y del tipo de operación, pues entonces hay unos estándares definidos para cada uno de ellos. Esto desde el punto de vista del entorno de la compañía. Desde el punto de vista del análisis y de la ejecución, pues entonces es importante que para el análisis financiero deben existir unos inputs, es decir, unas entradas que permitan realizar ese análisis financiero. Por ello entonces hablamos de los estados financieros, de los cuales no hablaremos en nuestro curso, dado que ustedes ya han tenido unas asignaturas previas de contabilidad de recursos que les han permitido entender los diferentes estados financieros. De igual manera, estos estados financieros permiten llegar a los indicadores financieros que conocemos también como razones financieras, y que nos permiten conocer el desempeño de manera general de la compañía desde el punto de vista financiero, así como aportan en el desarrollo y permiten tomar decisiones desde el frente financiero y conocer el desempeño y la salud de las finanzas de la compañía. De igual manera, entonces en esta parte de análisis también se deben identificar las fuentes de financiamiento y también hablar de los flujos de efectivo, que finalmente son los que nos van a permitir conocer cuál es el flujo disponible, el nivel de liquidez de la compañía que nos va a permitir conocer la liquidez de la compañía y tomar decisiones en función de optimizar los recursos con los que cuenta la compañía y los ingresos que recibe por diferentes frentes. Esto desde el punto de vista del análisis. Desde la parte de desde el punto correspondiente al control financiero, pues entonces es importante hablar de que dentro del control financiero debe estar, es recomendable que no se encuentre dentro de las mismas áreas de ejecución y análisis de la gestión financiera, sino que deben ser áreas aisladas con una autonomía frente a las áreas de gestión financiera. Esto digámoslo, para permitir una visión más objetiva del manejo de los recursos financieros dentro de una compañía. Entonces, dentro del control financiero regularmente encontramos las áreas de auditoría y asociado al control financiero el área de Contraloría, que regularmente tiende a ser un área diferente y una unidad de negocio aparte dentro de las compañías. Y dentro de la parte de control, pues entonces se evalúa y se trabaja sobre el análisis de riesgos desde el frente financiero, la parte de reporting o de reportes, bien sea internos o externos. Recordemos que las diferentes entidades
es decir, las diferentes entidades y las diferentes compañías tienen que presentar reportes a las superintendencias, a la DIAN, a entes públicos y a entes privados, dependiendo de su actividad y del sector en el que se encuentra y del tamaño de la compañía. Y a su vez, dentro del control, pues entonces evaluar los temas de financiamiento, la salud del financiamiento, la liquidez, el capital de trabajo y el manejo de roles y responsabilidades de la gestión financiera. Esto es de manera general lo que aborda la gestión financiera. Asimismo, entonces hablamos que dentro de la gestión financiera existen 4 elementos que hacen referencia a las funciones que se desarrollan dentro de la administración y la gestión financiera. Entonces, la gestión financiera, ya desde el punto de vista de las funciones, trabaja sobre 4 grandes frentes. Un primer frente que está asociado a la planeación financiera. Un segundo frente que está enfocado a la obtención de fondos. Un tercer frente que está enfocado sobre la asignación de fondos. Y un cuarto frente enfocado hacia el control financiero. Entonces, entendiendo estos frentes de trabajo, pues entonces entendemos que la administración financiera trabaja sobre diferentes frentes y por ende diferentes funciones dentro de la administración financiera. Entonces, dentro de la parte correspondiente a la planeación, lo correspondiente a lo que tiene que ver con la planeación, con lo que tiene que ver con el entendimiento general de entendiendo primero la manera general del manejo de la operación, pues entonces en el análisis y en la planeación, pues hablamos de la planeación de las actividades financieras, vigilar la posición financiera de la compañía, la capacidad productiva. Dentro de la planeación hablamos del desarrollo de los presupuestos de las diferentes áreas, que ese es un elemento muy importante para poder posteriormente controlar la asignación y el manejo de los recursos. Dentro dentro de la parte correspondiente a la asignación de fondos, dentro de la planeamiento, de la planeación financiera, también hablamos de la elaboración de pronósticos, del costeo de las actividades, de las tareas y de la formulación de los presupuestos. Desde el frente de la obtención de fondos, entonces, las actividades y las funciones que se desarrollan en este frente están asociadas a determinar el volumen total de
de los recursos a utilizar dentro de la empresa, la identificación de las fuentes de financiamiento, el manejo y la identificación y el desarrollo de los trámites de préstamos bancarios de corto y de largo plazo y las negociaciones de financiación y de financiamiento de largo plazo con proveedores y entidades financieras. En lo que corresponde a la asignación de fondos, hablamos de actividades en función de la distribución eficiente de los fondos de los diferentes activos, la dotación de recursos monetarios, la administración del efectivo y la elaboración de los registros contables. Y desde el frente del control financiero, pues entonces las funciones están enfocadas a la distribución eh, de una mejor manera de las fuentes de financiamiento desde el punto de vista de la evaluación global de la compañía, vigilar la ejecución de los presupuestos, el análisis y corrección de desviaciones que se encuentren dentro de la asignación de los recursos y la elaboración de informes contables y de reportes, bien sea para áreas internas y externas. Con esto entonces finalizamos esta primera sesión de determinación de recursos financieros. Recuerden que posterior a esta sesión ustedes podrán encontrar en plataforma el quiz correspondiente a esta sesión. Gracias.